Hola queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Empezamos la segunda semana de noviembre y sé que hay una expectativa maravillosa de lo que Dios va a hacer en cada una de estas casas de fe. Yo quiero empezar en esta ocasión invitándoles a que no perdamos el ánimo en este servicio y en este trabajo que hacemos para el Señor, sino que cada día retomemos nuevas fuerzas para continuar, pues la labor que estamos haciendo es buena. Y la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que sé que usted estará cosechando en su casa de fe grandes bendiciones y una cosecha de almas para el reino de los cielos. No desfallezca, no se rinda, pues su labor es muy importante en el reino de los cielos. Continuando con el énfasis que empezamos la semana anterior, que era vida de fe, vamos a hablar de un tema muy interesante en esta ocasión, que hemos denominado En tu palabra. Tenemos como pasaje base el libro de Lucas, capítulo 5, del 1 al 7. La Biblia dice, este es el pasaje de la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado pescando, trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Aquel momento maravilloso de la pesca milagrosa. Pero este pasaje de la pesca milagrosa nos habla de lo importante que es la palabra del Señor, de lo importante que es caminar de acuerdo a la palabra, de la trascendencia que tienen las palabras, tanto que nosotros recibimos como las que nosotros manifestamos. Por eso el tema de hoy, que se denomina En tu palabra, nos lleva a que es necesario que nosotros caminemos conforme a la palabra de Dios, que comprendamos que la dimensión de Dios es diferente. El Señor trató de enseñar a sus discípulos a pensar siempre en milagros, y los milagros de Dios suceden cuando obedecemos a su palabra, cuando tenemos una palabra de Dios para nuestras vidas. Por eso yo quiero invitarle a que observe el siguiente video de esta semana, que nos ilustrará de una manera maravillosa este tema. A continuación. What did you do to my sign? I wrote the same, but in different words. Thanks, love. Muy interesante el video, ¿verdad? Seguramente que usted también se dio cuenta cuánto pueden cambiar las cosas
unas palabras diferentes. Se puede decir lo mismo con palabras diferentes. Así que lo mismo sucede con relación a nuestras vidas. No importa las circunstancias que vivamos, sino la palabra que tenemos para afrontar esas circunstancias. No importa si es adversa o si es de bendición, es necesario tener una palabra adecuada para poder afrontar la vida. Y esa palabra es la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios se dio para nosotros. Y hay varios principios que yo quiero que entresaquemos de este tema de la pesca milagrosa, que están muy claros. Primero, aunque sea inusual, obedezca la palabra de Dios. No sé si a usted le habrá pasado y seguramente es así, pero a veces cuando Dios le habla suele decirle a uno cosas que no son muy usuales y a veces no parecen lógicas, como en el caso de la pesca milagrosa. Pedro y sus amigos eran pescadores de profesión. Ellos salían a pescar en la noche cuando los pescados suben a la superficie. En el día, en plena luz del día, los pescados buscan profundidad, así que es difícil pescarlos. Pedro conocía que era muy improbable que se pudiera pescar a esa hora del día, pero el Señor le dio una orden que era inusual. Suele pasar, queridos hermanos, que muchas veces en nuestras vidas recibimos órdenes inusuales de Dios. Cosas de Dios que parecieran no tener lógica. Usted puede tener un problema económico y de pronto Dios lo lleva a ayunar y usted dice, pero ¿de qué manera ayunando voy a solucionar este problema? Y así podríamos hablar de miles de casos donde Dios da órdenes que parecen inusuales. Dios envía a un hombre con 300 a enfrentar un ejército que tenía 135,000 hombres. Son órdenes inusuales de Dios. Pero lo que debemos comprender es que cuando usted tiene una palabra de Dios en su vida, usted tiene el respaldo de Dios a través de esa palabra. Dios va a obrar a través de esa palabra un milagro. Justamente por eso Dios da la palabra. Pedro le dice, Señor, sé que no es probable que hayan pescados, pero en tu palabra echaré la red. Querido hermano, así le parezca muy inusual, así le parezca muy lógico la orden que el Señor le da o lo que la Biblia le enseña, yo le invito a que usted obedezca, porque allí empiezan a suceder los milagros del Señor. Seguramente cuando alguien le ofende a uno quiere responder o llenarse de rabia, pero la Biblia le dice algo inusual: si te dan en una mejilla, pon la otra. Totalmente ilógico, pero es justamente la palabra de Dios, y por eso esa palabra produce milagros y empieza a producirlos desde la misma vida de uno. Obedezca la palabra, así parezca inusual e ilógica. Segundo, permita que la palabra de Dios guíe su vida. El mundo nos quiere absorber con una cantidad de pensamientos y nos quiere llevar a vivir un estilo de vida que está sujeto al negativismo, a la incredulidad, a la derrota. Seguramente que usted le pregunta a cualquier persona en su entorno qué tal, cómo van las cosas, y las respuestas más frecuentes van a ser en la lucha, difícil. El más espiritual dice perseverando en Dios, y etc. Pero realmente cada una de estas palabras lo que está manifestando es un estado de ánimo negativo, un estado de ánimo de derrota. Por eso es importante que usted se aleje de ese estado, de ese ambiente, de ese pensamiento que el mundo quiere establecernos, y permita que la palabra de Dios guíe su vida. Vea la palabra de Dios como una brújula que le mostrará siempre el norte, y así usted sabrá cuál es la dirección en la cual usted debe caminar. Por eso yo le invito a que obedezca la palabra de Dios. Ténganla en cuenta en todas sus decisiones, porque ella es guía para usted. Y sobre todo tenga en cuenta lo siguiente, que la palabra de Dios se nos dio para beneficio de la humanidad. Dios no se beneficia con ella, nosotros nos beneficiamos con ella. Si usted perdona, el que se va a beneficiar es usted. Dios no se beneficia en nada. Si uno ora, Dios no se beneficia, el que se beneficia es uno. Si uno va a la iglesia, realmente Dios no se beneficia, el que se beneficia es uno, que se alimenta espiritualmente y crece en su fe. Deje que la palabra de Dios le guíe. Tercero, confíe en la palabra de Dios. Ella es poderosa e inefable. Tenga en cuenta que la palabra de Dios no se equivoca. Si bien hablamos en el primer punto de que a veces hay cosas insólitas en la palabra de Dios, tenga en cuenta que la palabra de Dios no falla. Ella no se equivoca, ella no está errada. Dios conoce lo mejor para el hombre y lo plasmó allí en la Biblia. Por eso las mejores decisiones usted las puede tomar guiados en la palabra de Dios. Confíe en ella, confíe en que es veraz, confíe en que es inefable, confíe en que no se equivoca, porque la palabra de Dios le llevará a tener una vida de bienestar, una vida abundante. Ella no falla. Usted puede tener la plena confianza de que cuando usted obedece a la palabra de Dios, Dios no le dejará avergonzado. Ella no le permite fallar. Y cuarto,
cuando usted se deja guiar por la palabra de Dios, cuando usted tiene una palabra de Dios en su vida, prepárese para una gran pesca. O dicho de otra manera, prepárese para un milagro de Dios. Pedro obedeció a la palabra y tiró la red, y lo que sucedió a continuación fue un gran milagro, conocido hasta ahora, la pesca milagrosa. Cuando usted decide vivir conforme a la palabra de Dios, usted está preparando el terreno para un milagro de Dios en su vida. Invite a los asistentes a su casa de fe a que crean en la palabra, confíen en ella, vivan por ella, porque eso les llevará a vivir en una dimensión espiritual. Solamente quien toma la palabra de Dios y la aplica en su vida está preparado para ver milagros del Señor. Nosotros a veces queremos ver respuestas milagrosas de Dios, pero no queremos obedecer a la palabra. Queremos continuar en nuestro estado natural y que aún así Dios se manifieste y haga milagros en nosotros. Yo veo muchas personas hoy en día así que buscan a Dios, pero no quieren que la palabra de Dios les transforme. Así que no interesa cuánto deseen un milagro, lo que produce los milagros de Dios es que se tome la palabra que se escuchó y se aplique a la vida. Que se tome la promesa que está en la Biblia y se viva por ella. Y cuando usted lo hace, entonces usted está listo para ver los milagros de Dios. No suelte por nada la palabra que Dios le ha dado. No la suelte por nada. No suelte por nada la enseñanza que el Señor le ha entregado. Créala, no suelte la promesa que Dios le ha dado, aférrese, no la olvide, porque esa promesa es la que lo llevará a un milagro de Dios. Usted tiene en su material la confesión de fe. Yo le pido que si la tiene ahí en su mano la leamos a unísono, si no, repítala después de mí. Padre Celestial, creo en tu palabra y desde hoy caminaré conforme a lo que tú me dices. Amén. Queridos hermanos, queridos líderes de las casas de fe, hay una actividad en su material, es una actividad muy dinámica. Yo sé que vamos a poner en esta ocasión a la gente a pensar mucho. No resulta ser fácil porque la actividad nos va a mostrar que hay dificultad para ver las cosas desde otra perspectiva. La actividad es muy sencilla. Les hemos enviado una lista de palabras o una lista de oraciones que describen situaciones difíciles en un momento cotidiano de la vida. La idea es que usted le pasen papelitos a cada persona de la casa de fe, la descripción de la situación, y le pida que diga una palabra buena con relación a esa situación. Voy a darle un ejemplo que es el caso de una vida real. Un hombre, Dios le habló un día en la iglesia, en profecía, y le dijo que lo iba a bendecir muchísimo. Este hombre era la primera vez que iba a la iglesia. Su esposa llevaba mucho tiempo orando por él, y él por primera vez va a la iglesia y Dios le habla y le dice que lo va a bendecir mucho. Cuando regresan de la iglesia a la casa, descubren que los ladrones se le habían entrado a la casa y le habían robado todo. La esposa apenas pensaba y decía: no, si mi esposo apenas fue a la iglesia y justo nos roban, ahora sí no va a querer saber nada de Dios. Pero este hombre se arrodilla en su casa y toma a su esposa y le dice: mi amor, ahora sí creo lo que Dios me dijo en la iglesia. Ahora sí creo que Él me va a bendecir porque quiere que lo estrenemos todo. Fíjense las palabras de este hombre. Fueron unas palabras que eran coherentes, eran iguales a la palabra que él había recibido de Dios. Dios le bendijo como le prometió y él vio el milagro de Dios en su vida. Así que hay diferentes situaciones que usted recibió en su material. Recórtelas, páseselas en papelitos a las personas y pídales que digan una palabra buena con relación a esa situación, aunque la situación describe algunas circunstancias que no son tan positivas. Realmente no podemos hacer nada con lo que la vida nos da, pero sí podemos hacer algo con la manera y con la palabra que tenemos para afrontar la vida. Por eso siempre use la palabra de Dios para afrontar cualquier situación. Llévelos a reflexionar en esto a los asistentes a su casa de fe. Mis hermanos, recuerden por favor que el éxito de una casa de fe depende de la preparación y el ánimo. Usted está más que preparado, usted ora, se reúne con su pastor, asiste a la iglesia, ve el material, etcétera. Todo depende del ánimo. Llénese de energía, llénese de fe y déjese sorprender por el Señor en esta semana. Por favor, recuerde que el próximo fin de semana estaremos en Celebration en la ciudad de Bucaramanga. Celebration 2015 los espera. Líderes de casas de fe de Bucaramanga, de Pailitas, de San Gil, de Piedecuesta, por favor, esta semana es fundamental el trabajo de ustedes para atraer la gente a la convención.
No dejen por favor de escribirnos, de enviarnos sus comentarios al correo que está apareciendo en pantalla. Para nosotros es muy alentador que usted nos escriba. Hay 2 o 3 personas de los líderes que nos han escrito esta semana. Les enviamos un saludo muy grande por este medio y esperamos que el material que estamos realizando sea de mucha edificación para sus casas de fe. Les dejamos a continuación con un video. Por favor les pido que lo proyectemos también en las casas de fe, que es una invitación a Celebration. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Y celebración. Come on, come on. Come on. Vamos a celebrar. Cante así. Hola queridos amigos, saludos para todos. Yo soy Antonio de la Fe, cantante del grupo La Fe, y quiero hacerles una invitación muy especial. Este 15 de noviembre vamos a estar con todo nuestro grupo, con todo el sabor vallenato, en un evento muy especial que se llama Celebration. Este 15 de noviembre a partir de las 7 de la noche estaremos con toda la alegría alabando a nuestro Señor, así que los esperamos. Que Dios los bendiga a todos. Chao, chao.